Estás escuchando un podcast de Sevilla Web Radio. Encuentra más contenidos interesantes en nuestra sección de podcast en sevillawebradio.com. Aquí comienza Zafarrancho Vilima. Buenas noches, Manu Velardo. Buenas noches, Bilimero. Buenas noches, Quique Silva. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Raúl García. Buenas noches. Quique, mandamos un saludo hoy. Un saludo a Kevin Bacon, que cada día se parece más a Fofito. Perfecto. ¿Quieres tu saludo? En Twitter, pídelo, @VilimaSevilla. En Zafarrancho Vilima, la tienda Ibarte. Cuando grabé esto estaba yo arriba, ¿eh? La tienda Ibarte. Ahí, Un primitivo roja. Sí, además, tal y como conté con lo de Diango, también parece que me está matando los cordones. La tienda Ibarte. Haciendo un esfuerzo sobrehumano. La tienda Ibarte, ya sabéis, es esa sección en la que nosotros repasamos artículos, artilugios, electrodomésticos que... Bueno, podría entrar aquí, ¿no? Sí, puede entrar. De hecho, era el sitio normal donde comprarlos. Con todos ustedes, Quique Silva. Hola, muy buenas. Y hoy para vosotros. ¿Qué nos trae Quique en la tienda Ibarte? Os traigo un fenómeno que ocurrió solamente en 2 años, ¿eh? ¿Sí? Solamente 2 años. Porque el primero de los a partir de los que voy a hablar salió en el 82 y el último en el 84. Estamos hablando del 82 al 84. Bien, ¿vale? Nos situamos 82 Mundial de España, de 84 Eurocopa de Francia. y Olimpiada de Los Ángeles. También, ¿verdad? De San Rafael. ven a Los Ángeles de San Rafael. Vámonos. Bueno, pues vamos a hablar de los ordenadores de entonces, pero los ordenadores no ordenadores de negocio, ni ordenadores de... recreativos. Exactamente, ordenadores que estaban hechos exclusivamente para jugar y un poquito para aprender a programar en un lenguaje muy básico como era el BASIC. El BASIC, ¿vale? De ahí su nombre, ¿vale? De hecho, yo no, te voy a contar algo. Cuenta. Fíjate que mi padre nos regaló a nosotros, un adelantado a su tiempo, un ordenador Sinclair, ¿Sí? no Spectrum, Sinclair, sino Sinclair, ¿Sí? de 1K. Con un librito, venía con un librito. Y entonces, si tú querías jugar a algo, tenías que programarlo. Terminabas de jugar, apagabas el ordenador y al día siguiente, por ejemplo, si querías volver a jugar, tenías que volver a programarlo. Porque no se había inventado el Control-C, Control-V todavía. No. Tenía 1K. Eso sí que es memoria de pez. El libro tenía más memoria que el ordenador. O sea, tenía más información el libro que el ordenador. Claro. Bueno, pues yo voy a hablar de los 3 ordenadores más importantes de la época, ¿vale? La santísima trinidad de los ordenadores de recreativos, ¿vale? El Spectrum Sinclair, ¿vale? Con su arcoíris en oblicuo, correcto. El Commodore 64 y el Amstrad CPC, ¿vale? Que fue el último que llegó. A mí los dos últimos me suenan a chino, pero yo siempre fui de Spectrum. Vale. Que había teclas de goma y tecla profesional. Claro, pero realmente el que teníamos casi todo el que tenía casi todo el mundo era el de las teclas de goma. No, pues el mío era profesional. Sí, ¿okay? Yo la goma que además las que sobraban de la fábrica de Milán. Dice, bueno, pues esto dámelo y lo ponemos aquí, ¿sabes? Las traía un italiano. Porque traía de Milán. Como las barras de hielo antiguas. Porque si acordáis tenían el mismo tacto. Sí. Tacto gomoso. Sí, muy gomoso. Bueno, el primero de ellos, el Spectrum. Venga, ¿vale? Spectrum, ¿no? ¿Cuál es el primero que se comercializa? El Spectrum. Es el primero. ¿Pero de cuánto? ¿De 48K? De 48. O sea, no, había anteriores, lo había también de 16K, tal, pero bueno, yo voy a hablar del, digamos, el que más famoso es por de 48K, el mío, el que yo tuve. Exactamente. Venga. Se lanza el primero el 23 de abril del 82. Bien, ¿vale? bien. Y lo lanza una empresa británica que se llamaba Sinclair Research. De hecho, Sinclair es el apellido del tío que lo... Sí, del fundador. Pero perdón, José Luis Sinclair. Perdona que os interrumpa, pero en esa fecha vosotros no tendríais ordenadores, ¿no? Claro, a mí me llega con posterioridad. Te digo, porque en el 82 tendréis... 5 años. 5 años. 5 tiernos años. 5 añitos. Bueno, también... Pero es que antes, discúlpame, la tecnología duraba más. Sí. O sea, que decir, un artículo sacado en el año 82, en el año 87 no había sufrido la obsolescencia programada.
nada. Es decir, era un artículo perfectamente válido. Igual que los televisores, ¿no? O sea, tú compramos un televisor en el año 73 y tú podías ver, ¿qué te digo yo? En el año 96 cualquier cosa y el televisor seguía funcionando. En mi casa Liberia duró del 70 al 82. Hasta que le salieron alas y se fue, ¿no? Y la zapata dentro. Bueno, el Spectrum Sinclair, también llamado Sinclair ZX, Sí, ¿vale? Era el nombre que tenía. Como el Citroën. ZX. De hecho, la marca comercial era ZX Sinclair. O sea, o ZX Spectrum. Normalmente ponía arriba Sinclair en relieve. Es verdad, con la parte de arriba cromada. Correcto, en plan correcto. plateado. ZX Spectrum. El más famoso fue el de que tenía una memoria de 48K. Eso no lo llenas tú en la vida, ¿no? Eso... Decían entonces. Yo es que soy un negado de eso. Eso que es mucho, porque es que no entiendo de la memoria. No entiendo. Para que te haga una idea, tu teléfono ahora viene a tener como ¿cuántas veces más? Pues no sé, normalmente un teléfono de RAM puede tener a lo mejor... ¿Desgatada? No, un giga no. Sí, 512. Bueno, que mi teléfono de tiene 2 gigas también los hay. ¿Mi teléfono tiene 512K? No, No, leche. 212 megas. Mega. ¿Y mega qué es lo que es? 1000 veces un K. Bueno, así pesa tanto. Creo que tiene que llevar con un carrillo del Carrefour. Bueno, pues este ordenador, todos los que voy a hablar eran ordenadores que en la época se los conocía como ordenadores de 8 bits, ¿vale? Porque los procesadores estaban hechos en una arquitectura que será lo que sea que quieran los ingenieros informáticos, ¿vale? Que eran una arquitectura de 8 bits. Cimientos, ¿no? Sí, claro. O sea, tú para coger el ordenador tienes que hacerle un agujero a la mesa, ¿no? Hoy día, Sí. los ordenadores, Te quedas lo normal es que se hagan con arquitectura de 64 bits. Ujú. O sea, multiplicar por 8 la capacidad de procesamiento que tenía un ordenador entonces. Vale. Los también Pero que yo, han esto es zafarrancho virima, vamos a bajar el nivel. Esto 8 bits, Venga. ¿vale? No boca bits, 8 bits, ¿vale? Eso. Bocaví. Es que esta gente que vienen de programas elevados como la guardilla, claro, se me vienen arriba y digo yo, baja la pelota que esto es zafarrancho virima. Bueno, aquí lo que vamos a hablar realmente A mí, era de a la- mí un viejo repetí una canción. Sorbito de champán. 8 bits de una canción de Manolo Horta. Hortavits, también de Matutano. Bueno, el Spectrum. El Spectrum era un teclado. Básicamente, sí, no tiene nada más. Y ya está. Sí. Monitor no transformador, tenía, no traía monitor. El monitor lo enchufas al televisor. Ah, sí, eso enchufabas al televisor. Vale. Por cable de antena. Nada de HDMI ni de VGA, Nada, eso ni nada. euro conectó. O sea, quiere decir, tú lo que te comprabas era un teclado. Un teclado. Al que se le conectaba, por una parte, la alimentación con Correcto. un transformador gordo, Sí. ¿vale? Por otro lo conectaba al televisor. Por otro lado, lo conectabas al Y televisor. era el magnetófono. Efectivamente. Vale, ahí, es donde voy, radio, ahí es donde voy, efectivamente. Para cargar el juego, tú necesitabas un reproductor Exactamente. de cassette. No, una casetera. Una caseta. ¿Eh? Que tú lo enchufabas por la auxiliar. Casetera tiene nombre de canción de disco de pizarra, ¿eh? Por la cara a la campanera y por la cara B la casetera. ¡Ay, casetera! Bueno, vamos, que me pierdo. Y entonces tú ahí metías que te compraban los juegos en cintas de cassette. En cinta de cassette, correcto. Y entonces tú metías ahí y... Y lo enchufabas, normalmente por la salida auxiliar directamente, a otra entrada que tenía el ordenador. Y tú tenías que teclear, porque tenías que teclear. Eso es lo único que sé yo que es lo que había que teclear. Load, Creo. comillas, Comillas. Load, comillas, room. Bueno, enter, room, ¿no? room no lo escribías. Es que antes no existía la tecla enter. Antes la tecla enter era room. Correr. Sí, O sea, sí, correcto. dale jarilla. Ejecutar. Vale, entonces tú O sea, load, comilla, vamos, que Kim Jong-un jugaba mucho. Al run. No mucho. load, comilla, le dabas al play al cassette y te podías ir a jugar a la pelota. Y sonaba, ¿qué es lo que sonaba, Álvaro? Pues sonaba esto. Primera parte. Estos son los cuartos. ¿Otro cuarto? Otro. Ahí estamos. ¿Otro más? ¿Otro cuarto más? Y ahora, Y ya la campanada, ¿no? ahora entra. La campana. Y más cuarto con un cuartel. Ahora empieza a cargar ya los juegos, sus muñequitos. Entonces tú ya te quedabas tranquilo. Porque muchas veces ni siquiera llegaba a esto. No, y te ponía syntax error. Efectivamente. Sí. Bueno, lo vamos a dejar de fondo que me parece que estamos escuchando onda pesquera.
All chips, all chips, all chips. Radio Nicaragua, los sandinistas están por alrededor. Claro, pues tú esto lo pones a cargar Sí. y te podías ir a jugar a la pelota, a comprar con tus padres. Podía cenar Y también. cuando llegaba, todavía estaba terminando de cargar. Tú ya te ponías a jugar, ¿sabes? Tanto, yo no he tenido ordenador en casa, ¿no? Pero ¿cuánto tardaba un juego de eso? Bueno, lo que tarda. Pues mira, en este caso, cargar el juego, ¿no? en este caso que hemos cogido la carga de un juego en concreto, que es el Checkered Flag, que era un juego de Fórmula 1. No, la rueda del Fórmula 1 eran cuadradas, no te lo digo todo. Con píxeles. Tardaba 4 minutos 58 segundos. O sea, que lo que pasa, alguien puede decir, pues no me parece tanto. Que ¿Te parece tanto? O sea, 4.58, visto a día de hoy no parece tanto para un juego. Oye, 4.58 es el tiempo que tardo yo en hacerme un sándwich o cualquier cosa mientras que cargo Pero el es que juego. antes no había internet, que hace mientras. Claro, efectivamente. Y que antes, con la edad, tú eres más joven, eres young, y todo te parece más grande y el tiempo te parece más largo. Más largo. Claro. O sea, para mí el 1, 2, 3, por ejemplo, el programa donde Mayra Gómez Ken, era como eterno. Y duraba 1 hora o 1 hora y cuarto, no duraba más. Fíjate tú las vacaciones de verano. Para ti. Eso era... Bueno, pues este es el Spectrum, ¿no? Bueno, quito ya el Spectrum. Que básicamente es con el que se inició todo el mundo. Tú ponías tu juego que normalmente iba a comprarlo a la Alameda. de eso sí me acuerdo yo. Vale, que- Ríete tú del emule. Efectivamente, tú ibas allí a la Alameda, el juego que hicieras, con la carátula fotocopiada. Fotocopia de blanco y ¿vale? negro. Y además las cintas, los cassettes, los hacían para el juego en cuestión, porque cada juego duraba lo suyo. Sí. ¿Vale? Entonces, eran una cinta, me acuerdo que eran unas cintas negras que se veía que estaban prefabricadas, o sea, Sí, que supongo que sí. tendrían ellos para montar las cintas, y lo que tenían dentro era el trozo de cinta de lo que ocupaba el juego. Sí, que Ni era, más, muy, que era ni muy, menos. muy poco cinta, digamos. ¿no? Depende. Aunque este dura 4 minutos, yo recuerdo que el Daily Thompson, ¿vale? Que era un juego de Carlón, de esto de... Como el track and field. Como el track and field, se tardaba media hora en cargar. Media hora, hora, ¿vale? macho. Media hora. Es que tú lo tenías que... Tú tenías en la agenda, tú te tenías que poner a hacer matemáticas, sociales, Poner a cargar. para mañana jugar. Bueno, pues Spectrum fue el primero, ¿vale? Que sus 48K, lo estaba petando, tenía un intérprete o sea, para poder programar en Basic. Sí, sí. ¿vale? Todo estupendo, ¿vale? ¿Puedo hacer una pequeña aportación al Spectrum? Podrías. Porque hemos hablado de la casetera esa que tú le tenías que adaptar correcto. al ordenador. Pero las mejores eran las que eran planas. Sí, claro. Las que ¿sabes? Las grabadoras estas que eran planas grandes. Sí. ¿Magnetófono? Que tenían- Claro, sí, sí. Esa era como la que Lo que llevaba, se usan la los que llevaba- periodistas, la ¿no? que llevaba el de los cupones, ¿no? La que... ¿Sabes? Tú sabéis, ¿no? El de los cupones. En mi barrio había uno, el Carmelo, que en vez de ir el hombre pregonando los cupones, llevaba ese reproductor y era todo el día para hoy. Como el afilado ahora, ¿no? para Que lleva hoy. una... Yo me O sea, no se sé si- grabó uno y luego yo, se... pues, lo que no sé si se pegó un día entero grabando la cinta, porque entonces no creo que existiera el tema de bucle ni de eso. No. O se pegó el tío un día entero para hoy y lo grabó y lo que llevaba puesto en la casetera es. Por supuesto, como los transistores antiguos con su forro de piel. Oh. ¿Sabéis cuánto costaba un Spectrum más o menos en la época? 40 y tantas mil pelas. Correcto. Me acuerdo, 40.000 pelas. me acuerdo porque es que yo tenía uno. Exactamente. Y eso aquello fue... No, pero ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando Bueno, de... el Spectrum se lanza en el 82, pero realmente tuvo de vida hasta el 92. Pero no, te digo yo, ustedes venís de familia pudiente, ¿no? 40 y tantas mil pelas para el niño, en mi casa enseguida, vamos. Hombre, yo creo que entonces fue cuando entró mi casa en bancarrota. ¿eh? De ahí no nos recuperamos. Yo mi primer ordenador, del que hablaré luego, me lo compré por un acuerdo que llegué con mis padres de que... ¿Se apruebo algo, no? Bueno, eso era fácil porque yo era un crack. Oh, ay, ay. Que si me daban la máxima beca que me podían dar en ese día, que con el dinero de la beca me compraban el ordenador. Qué buenos acuerdos, ¿no? En mi casa me decía mi padre, vamos a llegar a un acuerdo. Sí, trabaja, come. Si no, dos hostias. Sí, no come. Bueno, entonces... Bueno, espérate, dime. es que yo quería hacer... Eso, lo del magnetófono. Correcto. El plano. Sí. Era el bueno porque el plano tenía muy accesible el tornillito que tú tenías que apretar a la izquierda o a la derecha en el cabezal para ajustar que sonara bien la cinta. La cinta. Porque sí, es que no sé por qué esas tonalidades eran muy sensibles
y si la tonalidad no era la correcta, no te cargaba el No te juego. cargaba el juego. Y tú a lo mejor ibas al tío que te lo había vendido y me que esto no, eso está bien, esto está bien Pero, grabado. o sea, para cargar el juego era por el sonido. Claro, transmitía los esto que hemos datos escuchado. a través del sonido. ¿Y tenías que estar callado entonces? ¿O yo lo desconozco. Claro, mamá había que ver el juego, que se calle todo el mundo. Callarse todo el mundo. Aquí no habla un juego, llama a los bomberos por lo menos que está mordiendo. Fíjate, Mamá, vamos a pasando 2 segundos, el perro ladra, hijo de puta. Callarse que viene el Orfeón Donos Tierra a interpretarme Chequere Flash. Esto iba conectado directamente desde el auxiliar Claro. a la entrada del ordenador. Pero Entonces, cable. Pero como dices tú que tienes Eso que suena- regular un botón para que el sonido y yo que esperar. Sí. Es que soy un, Sí. bueno, A ver. soy un ignorante de casi tú toda la vida, ¿no? cuando lo ponías Pero a de cargar, esto más. cuando tú lo ponías a cargar, lo que se veía en el televisor era un cuadrado de un color que sea y Una raya. y era rayitas Como el alrededor, Canal Plus, como el Canal Plus. rayitas alrededor, ¿vale? Eso es lo que tú escuchabas, pero lo escuchabas por el altavoz del televisor. Sí. ¿Vale? Pero que realmente no estaba sonando el radio cassette. El radio cassette pasaba el sonido al ordenador y el ordenador al televisor. Y dependiendo de cómo fuera el sonido, te cargaba el juego, no te lo cargaba. Exactamente. ¿De qué tecnología? ¿No? Vale, ¿no? De hecho, había un mensaje en el ordenador que podía salir cuando había rock, era callarse, carajo. Sí, pero que lo que ha dicho él no es tontería. Porque yo conocía gente que grababa los juegos enfrentando 2 radiocassettes. ¿Y le salía? Claro, pero ¿Y sí. le salía? Alguna vez funcionó. No, lo habitual es que no funcionara, evidentemente. Así ¿vale? como se grababa en los 70 las canciones. Te gustaba una canción y hombre, cogía 2 radios y ya ponía... cuando nace la doble platina no hay problema. Claro. De una cinta a otra. Pero que al principio tú ponías un magnetófono, otro, junto con el altavoz y a que sea lo que Dios quiera. Bueno, mi padre se grababa en mi casa, sí, mucha tecnología y tal, Ingenio también, mucho ¿no? parné, pero el vídeo entró tarde. Entonces mi padre, cuando había a lo mejor un programa de la tele que le interesaba, o a lo mejor el debate del Estado de la Nación, mi padre moría en el debate del Estado de la Nación, debe ser de los pocos, y entonces, y no estaba en casa, con el magnetófono lo grabábamos de la tele, poniendo el magnetófono al lado del altavoz de la tele, y así se grababa, y luego llegaba mi padre a casa y escuchaba lo de la tele. Bueno, Está guay. Qué infancia. Infancia dura, infancia. fue tan famoso el Spectrum Sí. que Margaret Thatcher Es que el Spectrum no lo ha dicho, es británico. es británico. No es americano. La Sinclair Research era británica. Entonces, Margaret Thatcher a las visitas le regalaba un Spectrum. A las visitas importantes que llegaban, de los huevos. Toma, tu Spectrum y tu Enduro Racer, Y tu para Enduro que juegue a Racer. las motos. ¿Y tú fuiste o tú lo compraste? No, yo no llegué a tener nunca un Spectrum. Lo tenían amigos míos y tal, pero nunca llegué a tener un Spectrum de estos. ¿vale? Tú tuviste otro, ¿no? Yo tuve otro, que todavía no voy a hablar de él, porque ahora viene el segundo que sale. El Amstrad. No, No. el segundo que sale cronológicamente es el Commodore 64. Vale, que será más guapo, ¿no? Ese tenía... 64 Claro. kilobytes, o sea, eso ya lo petaba. ¿Ese también era británico? Este no era británico, este era americano. Americano. Americano tenía a Lionel Richie cantando. Los Commodores. Comodore. ¿Vale? Esto lo crea una empresa que se llama la Commodore International, ¿vale? Y lo lanza en agosto del 82. Ujú. El Spectrum lo lanzaron en abril. Pero también con la misma finalidad, Basic, programar Basic y programar jugar, Basic ¿no? y jugar, ¿vale? Pero este ya costaba un dinero. Este rondaba las 100.000 pesetas, ¿vale? Porque 100.000 pesetas del año 82. Correcto. O sea, son 2 sueldos de un padre de familia. ¿vale? Sí. Vamos, de fábrica normalita, no estamos hablando de porque fuera un ejecutivo. Ventajas que tenía el Commodore 64, aparte de que tenía mucha más memoria para procesar lo que fuera. Primero, bueno, este tampoco traía Monitor, Disquetera, monitor, ¿no? ¿vale? Ni Nada, ¿vale? disquetera tampoco. Sí, Disquetera sí. este ya traía. Este ya aquí ya lo iba petando. Traía una unidad de cassette. Vale. ¿Vale? Perdona, estos son los que traían en el teclado como Eso, sí. una pletina incorporada, ¿no? Exacto. En este caso el Commodore lo tenía en un lado, ¿vale? Vale. El teclado por encima no eran simplemente las teclas y ya está. Tenía una disquetera de 5 y Y un un cuarto de pulgada de los disquetes No, es más flexibles. tarde, son las 8 y pico, pero vamos. Eso es lo mejor de esas farranchos prima, ¿no? Pero lo que traía, que lo diferenciaba, es que la mayoría de los juegos, aunque también los había en cassette, Sí. lo normal es que en cassette vinieran programas y cosas ya para hacer cosas más avanzadas. Sí. Los juegos venían en cartucho. Ah. Y tenía una cartuchera para meter el Pero cartucho como el de los chicharrones. Tú ibas cargando los juegos y el ordenador te dice, échame más. Echa de comer. No, pero el cartucho, ¿cómo era? ¿El disquete de 5 un cuarto? No. Era Como un el de- Un cartucho que se metía por la parte de Como el arriba de la tele. Nintendo, como como el de la Game Boy de la Nintendo. Como de la Game Boy era más Vale. tamaño. La Mega Drive esa que hubo. Ajá. Exactamente, ese concepto, ¿vale? No, pero no mezclemos consola con ordenador. No. no. Las consolas vendrán otro día. Sí, ¿vale? efectivamente. Entonces, este ordenador
que además era el que daba la paleta de colores más grande que había, con 16 colores. Ahí lo llevas. 16 colores. 16 colores Es que, diferentes. pero ¿eh? eso que es el color que podías poner en la pantalla, digamos. Los colores, Los colores que él interpretaba. que él interpretaba. Es que yo, verá, perdona, el primer contacto que tuve yo con los ordenadores fue en el año 85, que un profesor que teníamos de la EGB, de octavo, había lo que ponían antiguamente los bajos de Marqués de Contadero, ¿cómo se llamaba Expo eso? Juventud. Expo Juventud. Y entonces nos La dijo, tanqueta de la Policía Nacional. exactamente. Y entonces me acuerdo que nos dijo, mira, vais a la Expo Juventud, buscáis donde está una cosa que es los ordenadores y metéis un código, como era, al no sé qué, y según la tecla que cambiaba, que pulsaba, cambiaba la pantalla de color simplemente. Ujú. Y como unos gilipollas, pegamos toda la tarde cambiando la pantalla de color. Una tarde entera, pues, ahora azul, ahora roja, ahora me cago en mi madre. Bueno, Ese fue mi primer contacto con los ordenadores. el ¿Quién Spectrum... te iba a decir a ti que tú ibas a poder ver ahí Sí, porno? no. ¿eh? Después tuve un segundo contacto que fue en la comisaría, pero eso prefiero no hablar. Y ya hasta época de los años 2000 y pico que entró un ordenador en mi casa, ¿no? El Spectrum tenía 8 colores. 8. Este ya que tenía el doble. Que digo, que es tontería, pero claro. Y este ordenador es, de estos tres, el que más se vendió en el mundo. Ah, sí, Aunque más que el en Spectrum. España no triunfó, ¿vale? Yo tenía un amigo que tenía un Commodore, o sea, yo este ordenador sí lo conocí, y además lo utilicé bastante, porque más o menos con él estaba siempre haciendo ya mis pinitos en tema de Programación y tal. Pero se vendieron 17 millones en todo el mundo, mientras de los otros se vendieron alrededor de 5 millones. O sea, estamos hablando que multiplicó por 3 las ventas del Spectrum. ¿Vale? Fue el ordenador que tuvo más ventas. Y este Commodore 64, pues te permitía ya tú, en la cinta y en los disquetes, pues se cargaban sus programas de contabilidad. O sea, esto ya iba un Eso poquito me refiero, más... que ya no era solo para uso particular, digamos, del niño para jugar, sino que ya era a nivel industrial, ¿no? No, que lo permitía. Pero que nadie lo usaba para eso, ¿no? Claro, casi nadie lo utilizaba para eso. Nadie, ¿vale? pero era para jugar. Commodore sí sacó después varias versiones más del 64, pero ya con vistas más... ¿Commodore sigue haciendo algo? No, Commodore... Ya RIP, ¿no? RIP. De hecho, de las tres empresas que vamos a hablar, hemos hablado de Sinclair, ahora de Commodore, y la que me queda hablar, que es Amstrad, solamente sobrevive a día de hoy Amstrad, aunque está absorbida por otra compañía, pero sigue fabricando con el nombre de Amstrad. ¿Vale? ¿De dónde es Amstrad? Amstrad es británica también. Británica, ¿vale? Y este es el tercero que sale. El tercero que sale lo hace ya en el 84. Claro, ya se da cuenta Amstrad, dice, bueno, espérate, aquí hay mercado. Aquí hay mercado y vamos a mejorar lo que hay aquí, ¿vale? Entonces sale el CPC, que se llama, CPC significaba Color Personal Computer. ¿Vale? Que yo no sé si el color era por el monitor, porque el que yo tenía, que ya era un Amstrad, el monitor era verde fosforito. Es cierto. ¿Vale? Pero es verdad que las teclas son más coloridas. Eran de colores. O sea, las letras estaban en un color, las típico mayúsculas y todas estaban en verde, Cierto, el enter estaba en rojo, una historia. Y este ya traía la unidad de casete al lado. Al lado, sí, ese yo recuerdo. Pero en España el más popular sería entre el Spectrum y el Amstrad, Y el ¿no? Amstrad, sí. Vamos, de hecho más el Spectrum. Más el Spectrum que el Amstrad, sí. Vale, pero el Commodore fue el que más aceptación tuvo en el mundo entero. Curiosidad sobre, antes de entrar en el ordenador en sí, ¿no? Amstrad es también británica y la fundó un señor que se llamaba... José Antonio Amstrad, que se ¿no? llama, ¿vale? Lord Alan Michael Sugar. Alan Michael Sugar. Perdona, aquí que Sí, estamos... sí. Alan Michael Sugar, AMS Trading, Amstrad. Ah, mira, ¿Vale? tío. Y después se volvió terrorista, ¿no? Y empezó a mandar unos sobrecitos, unos porbitos. ¿O no es lo mismo? ¿Nos mandaban también unos porbitos para matar como terrorismo? El Antrax. El Antrax, no lo mismo, ¿no? No lo mismo. Este ya tenía 27 colorazos. Wow. Fíjate, aquí había Incluido, colores que nadie había visto vamos. nunca. incluido el magenta. El magenta y el blanco roto. Ni Velázquez, esa paleta. Qué bonito el vermellón, ¿verdad? Sí. Seguramente sería una mujer lo que lo sacó. Si tenía tantos colores, una mujer. No he visto más colores que conozca las mujeres. ¿No? Azul cielo. Tira el camel, el rojo caldera. El rojo caldera, ¿no? Fusia, coño. ¿Qué rojo? ¿Colorado de toda la vida? Colorado. Amstrad, Sí. fijaros cómo lo petó en el mercado, Ujú. que solamente 2 años después de sacar su CPC, Ujú. 464, que estoy hablando, que es el de casete, porque el que yo tuve, que se nos voy a hablar, uno ya posterior que era con disquete, ¿vale?
En el 86 compró Spectrum. O sea, compró Sinclair. Ay, Vale, Amstrad se comió a Sinclair. La tenía así, ¿no? Más o menos, ¿no? El Sí, señor estaba Amstrad. aquí, esto es para mí. pero Sinclair siguió fabricando bajo su nombre. Sí, Propiedad de se Amstrad. llamaban Amstrad Sinclair. Ah, ¿sí? Sí. Ah, eso no lo vi yo. Y ya después pues dejó de fabricarlo y ya Amstrad se quedó con el cotarro. Amstrad, como he dicho, es la única que sobrevive a día de hoy. Ve. ¿Vale? A ver, cosas, vamos a ver. Venga. A ver, ratón, ¿no? Ratón, ¿eso qué es? ¿Cuándo aparece el ratón? ¿Cuándo aparece el ratón? Aparece con los primeros IBM, con los primeros Macintosh. Pero vamos, eso aquí no lo vimos. Hombre, aquí, ¿cuándo apareció? Con los 286, ¿no? Con Claro, los claro, con esos 386, ¿no? ordenadores. Vale. Y entonces, ¿cómo se Yo juega? que tengo una pregunta. Sí, sí. Sí. A ver, yo recuerdo cuando vi Superman 3, que sale ese Richard Pryor. Richard ¿verdad? Pryor, me encanta. Richard Pryor, hasta Le arriba de, voy a hasta preguntar, arriba de heroína. Claro, le voy a ¿qué era ese lápiz con el que lo pasaba? Eso, Un lápiz óptico. Y bueno, ¿y para qué servía? Es que yo también Es que no recuerdo a qué te refieres Sí, exactamente. cuando hace la tú cogías un lápiz. estafa de la película, Richard Pryor hace una estafa que se queda con un medio céntimo de cada empleado. Sí. Entonces, la escena en la que está haciendo la estafa, él coge con un lápiz. Con un lápiz y hace así como Lápiz que óptico, copiar borra algo. una no línea, sé. borra una línea de la pantalla y luego lo vuelve a escribir tecleando. Sí. Era un lápiz óptico. Un era lápiz. un lápiz ¿Y eso que era óptico. para borrar o como especie de un Era ratón? bueno, para seleccionar. Ajá, pero supongo vale, que vale. dependía del ordenador. Claro. Sí, sí, está claro, fabricado pero para que- un ordenador Claro. particular. No, Vale. lo que quiero decir es que, vamos a ver. ¿De cómo se jugaba, no? Efectivamente. Bueno, pues lo normal era Las que tú teclas, guardabas las teclas. la Q, La Q. para ir para arriba, Sí. la A Para para ir para abajo. abajo, la O para ir a la izquierda, la P para ir a la derecha y el espacio para todo lo demás. Para todo Porque lo lo normal es que el muñeco hiciera una cosa. Porque, entre otras cosas, los teclados no tenían flechas. El Amstrad sí lo traía ya, Sí, pero no lo traía aquí abajo, lo traía aquí arriba con una tecla en medio y eso era muy incómodo de manejar. Entonces normalmente tú podías cambiarlo y si no, yo quiero el típico QAOP. Vale. ¿Vale? ¿Cómo QAOP? QAOP. Eso, la tecla A para ir a la izquierda. No. No. ¿La Q para qué dirías tú que es? La Q de queso. Correcto. No sé, La no. Q de Ibarra. Para ir para arriba. La Q, espérate, a ver que yo me sitúe en el teclado. Chiquillo. La Q para ir para arriba, vale. Tiene un La A para ir teclado para al lado. abajo. ¿La cual? La A para ir para abajo. Vale, que está debajo, vale. Arriba y abajo, Y ahora izquierda derecha. La O y la P, izquierda derecha. Ah, y el vale, espacio vale. para matar marcianitos. Izquierda, derecha, delante, detrás. 1, 2, 3. No, pero. Y así se jugaba, vamos yo. No, bueno, así se jugaba hasta que apareció el joystick. Exactamente, ¿no? Con sus 4 ventosas. Correcto. Tú pegabas a la mesa y ya ahí le dábamos. Bueno, Sí, pero con los- Y con la los- mi vida durante el tiempo del ordenador fue de joystick a joystick. Yo estaba entre el joystick del ordenador y el mío propio. Ahí no salía. El joystick traía los dedos señalados igual que Igual que igual que el apoyón de un payero. Había joystick con venas. Bueno, a ver, tengo que decir que todavía hay gente, por ejemplo, yo y tú, Álvaro, jugando al Wolfenstein, sí. ni de hecho en Wolfenstein para PC, un juego de ordenador, no jugamos con joystick, seguimos jugando con las teclas. Y ratón. Y ratón, exacto, Claro, pero claro, que no... Teclas y pero, ratón. pero que... No, yo sí no. Últimamente vi una foto en internet de multijugador. Antes, ¿cómo era multijugador? Pues Todavía- uno se dedicaba a mover el muñeco y otro a hacer todas las demás funciones. Como había juegos que tenían la opción de cambiar el teclado, entonces cuando jugaban dos, pues tú pegabas mucho la Q, la A, y ahora cogías la R y la T y ponías la X y Sí. luego tú ponías aquí. Oye, Kike, Eso era multijugador. una pregunta. ¿Por qué los ordenadores en España, los teclados son QWERTY? ¿Eso qué es? Perdón. ¿Qué por- Es decir, que las 3 primeras letras son la Q, la W, la E, la R, tres, no, la T cinco, y la Y. la seis. Bueno, la de aquí. Pero eso es por herencia de las máquinas de escribir. Eso debe decir que las máquinas de escribir son Es iguales. que en Francia los teclados son ASERTY. Hacer tío y en el este son Dvorak. Exactamente. ¿En dónde? En la parte este de Europa. ¿no? Dvorak. El Dvorak. Al principio fue Dvorak, el principio, El el, fue el primero, el fue el primero que primero. hubo. Pero como se atascaban mucho las máquinas porque condensaron en ese teclado de Dvorak las más usadas, las condensaron en las que estuvieran en el centro del teclado, las patillas de las máquinas saturaban. Entonces, para evitar eso, cambiaron al teclado QWERTY, que las más Pero que ese es el usuales- británico, o sea, ese es el inglés. Ese es el que nos ha llegado a Sí, nosotros. sí, anglosajón. Una pregunta, ¿los teclados de que me habláis de entonces traían la ñ? Normalmente no. No. traerían. El mío, el que yo digo de disquetera que ya tuve, que fue el primero que tuve, sí la traía ya, ¿vale? Pero los anteriores no traían la ñ ni de coño.
Yo lo olvídate de una tilde, ¿no? ¿De Matilde? De Matilde la Grande. ¿Cómo será la mecanografía, por ejemplo, en China? Porque allí también tienen sus teclados en chino, ¿no? Correcto. Claro. Y eso... Y en Rusia en cirílico. Sí, pero bueno, en cirílico, ¿verdad? También tendrá su complejidad, pero es que en chino eso... Sí, hay más kanji que letras tenemos nosotros. Allí... Kanji, qué bonita serie. Bueno, lo que iba a decir, Amstrad, ¿sabéis cómo sobrevivió? Porque el tema de los ordenadores dijo, mira, esto ya... ¿Haciendo juegos? Nos ha comido el todo. Para nada. Con el cine porno, como todo. Por ahí va toda la cosa. Claro. Ah, realidad virtual. No, haciendo los receptores para la cadena británica Sky. Ah, verdad. ¿Vale? Los receptores de la cadena británica Sky a día de hoy los sigue haciendo Amstrad, aunque Amstrad ya forma parte del grupo de Sky. ¿Vale? Pero dijeron, mira, los ordenadores esto no va a ningún lado, esto se fue deshaciendo de todas las divisiones que tenía y se quedó haciendo simplemente receptores tipo como los de Digital Plus o los de Vía Digital y tal, por los receptores de Sky, que es una cadena británica. Y así sobrevive a día de hoy, ¿no? Y de hecho, Lord Alan Sugar es uno de los máximos directivos de la BBC ahora mismo. Sí. O sea que el tío... fue la única empresa que acabó viendo un poco... Porque ya digo, Commodore se engoriló en hacer ordenadores, que fue el que hizo también el Amiga 500 famoso, el Amiga 2000. La Amiga, le dedican una canción, Claro, Pablo Ablaira. Pero que va, eso no triunfó porque ya llegaron los ordenadores personales como los conocemos hoy día y se acabaron comiendo. Ya llegó Bill Gates, ¿no? Con su otacatina más grande todavía. Lo que yo te he querido preguntarte, estos ordenadores eran caseros, digamos, ¿no? De casa, para el niño, para hogar. Sí. Pero luego había una gama de ordenadores industriales para el tema de empresas. Inves, por ejemplo, Inves. electrónica. Los A ver, ¿Pero Inves era española? El primer contacto... Inves sí era española. Yo creo que sí era una marca del Corte Inglés o algo así, ¿no? Yo es que el primer contacto que tuve con los ordenadores, ya hablando serio, fue en el 94 cuando empecé a trabajar, ¿no? Y ahora ya pasé las facturas y ese tipo de cosas. No, pero estos eran ordenadores para jugar y para programar un poquito. ¿Vale? O sea que... Ni idea. Bueno, pues ponemos un brochazo, ¿no? Sí, un brochazo gordo. Pintura. Sevilla Web Radio. Vivimos conectados. Zafarrancho Vilima te trae una oferta única, las mejores películas del cine contemporáneo dobladas por Paco Gandía. Mira, una colección de películas que no pueden faltar en tu hogar. Grandes títulos como Forrest Gump. La vida es como una caja de bombones, nunca sabe cuál te va a tocar. Blade Runner. Todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia, chiquillo. James Bond contra Goldfinger. Un martini seco, agitado, no revuelto. Taxi Driver. ¿Me estás hablando a mí? Aquí no hay nadie más que yo. Mira, chiquilla. E.T. Teléfono, mi casa, mira. El Resplandor. Chiquilla, aquí está Johnny. El Exorcista. ¿Has visto lo que ha hecho la guarra de tu hija? ¿Mi hija guarra? Llévatela y convierte estas películas en casos verídicos. Sevilla Web Radio. Vivimos conectados. En Zafarrancho Vilima, Diccionario Iter Sopena, con el profesor Daniel Lebrato. Pinrel, 23.200 resultados en Google. Voz gitana, en español desde 1882, que la registró el folclorista y lexicólogo Rodríguez Marín. Pinrel, pinreles, entre payos, son pies de los que huelen, así que pinrel podría ser un eufemismo por los terribles quesos. Las muchachas más finas y menos sudadas que los chavales no usarían del mismo modo los pinreles, ni se imagina uno a Cenicienta perdiendo un zapatito y a ver el príncipe de qué pinrel de princesa era aquel zapato. Dice la letra Pastora Imperio de León y Solano para Rocío Jurado en los años 80. A las puertas de la gloria llegó Pastora a llamar y San Pedro emocionado las abrió de par en par. ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, Casiná, andaluza y española y gitana aceituná. Sé llevar una mantilla y una bata almidoná y moviendo los pinreles nunca he perdido el compás. Pinrel habrá caído en desuso porque botines, calcetines y otros usos domésticos han mejorado con la extensión de la ducha y de la muda diaria.
Bueno, algunas cosas que no sabía yo sobre el Pinrel es que es de Calais, o sea, del idioma Calais. No tenía yo ni idea de eso. Y que también Pinrel se le llama al pie que huele. Sí, vamos, en mi caso, mi abuelo que lo utilizaba mucho y mi padre también lo ha utilizado muy a menudo. Es cuando te canta el Pinrel. Te canta el Pinrel. No, yo, en mi casa siempre ha sido, pero en plural. Vaya Los Pinreles. Y además siempre ha sido cuando unos pies olían, ¿no? Yo vamos a pesta los Pinreles. La única forma en la que hemos usado en mi casa la palabra Pinrel. Oye, ¿todo el mundo tiene propensión a que le huela los pies o...? Eso depende del tipo de calzado, sobre todo el tema de la higiene, por supuesto, ¿no? Pero ya está el tipo de calzado, y piel sintética, ese tipo de cosas es lo que te hace que los pies te suden y te huelan. También hay personas que le huelen el sudor más fuerte que otras. Pero el tema del olor de piel siempre suele haber... Hombre, vamos a hablar de con una persona que tenga una higiene normal, ¿no? Normal, sí. Entonces, de ducharse cada 2 meses, más o menos. Exactamente. Entonces eso es el tipo de calzado, sobre todo el tipo de calzado. Sí. Yo, por ejemplo, soy un tío que yo no puedo ir en verano con ningún tipo de calzado sin calcetines, porque es que me sudan los pies una barbaridad. Como y eso todos, ¿no? En verano sin calcetines le suda a todo el mundo, ¿no? Por ahí que se pone unos camping que se llamaba antiguamente, una babuchita, una cosita de esas, o unos náuticos, y los llevan sin calcetines. Yo soy incapaz de llevarlos sin calcetines, porque es que me suda y se me pican los pies. Es verdad que hace poco estuviste a punto de comprarte unos pinkies, ¿no? No, unos pinkies no, es que se lo vi a tu mujer y me los compré. ¿Y te van bien? ¿Te van bien con los pinkies? Claro, los pinkies son unos calcetines que te tapan nada más que los dedos de los pies y el talón. Sí. Pues da la sensación de que va sin calcetines y va más fresquito. Va fresquito, pues hombre, ¿Y te va bien? ¿Te va bien con los pinkies? Estéticamente, si vas con un pantaloncito corto, como si llevara unos náuticos, y no me sudan tanto los pies, sí. Sí, te va bien, te va bien. No es lo mismo, y en verano, ahora, por ejemplo, con esta edad que tenemos, con ese calcetín blanco hasta arriba, con la franja roja y negra. ¿Roja y negra o roja y azul? Roja y azul. A lo mejor, pero la roja y negra es la que yo veo más así, más... O con la de las dos raquetas de tenis cruzadas. Las dos raquetas, o ya también con la del escudo del Betis o del Sevilla, pero mal hecho. O sea, de hecho, había... Cejudo. Normalmente, vamos a ver, la dimensión del escudo, ya sea del Betis de Sevilla, pues a lo mejor sería de unos 5 o 6 centímetros. Pero esos son de 10. Claro. Y alargado para donde no es. Es que también depende mucho de la pierna de cada uno. Había un colega en mi barrio que se ponía unas medias de esas, y te digo, era del Betis, vamos, y el escudo del Betis le cogía, vamos, increíble, el pedazo de escudo, y yo cuando se caiga del Villamarín ponen eso, vamos. Yo es que descubrí con 13, 14 años, vamos, no por mí, sino por mi hermano. Yo tengo un hermano que le huele los pies de forma profesional, quiero decir, mi hermano podría cobrar por desalojar fiestas, manifestaciones, una persona que le huele los pies después de lavarse los pies. Claro, es que es verdad, es que hay personas que se les sigue quedando el olor a pie una vez aseado. Él es una persona muy aseada y tal, pero no, si me escucha, tío, tú sabes quién eres. No te voy a decir. Pero descubrimos unos polvos que son en realidad fungicidas, es decir, para los hongos y tal, pero que en realidad también combaten, porque realmente lo que hace que huela son las bacterias, ¿no? Y los hongos también, ¿no? Claro, entonces un fungicida, son unos polvitos, Yo solo, vamos. Y tú lo echas en el calzado dentro, y un poquito también conviene entre los deditos de los pies, ahí donde puedes encontrar. Yo de hecho me los he echado hoy, ¿no? Yo traigo echado ahora mismo. Tú te echas polvos de esos, ¿no? Yo todo el año. Yo lo he hecho. Todo el año. Y en verano camiones. Yo reconozco que a mí me suda mucho los pies y me huele. Bueno, pero decime la marca ya de los 80 de ese tipo. Peusec. Estaría aquí hablando. Eran unos sobrecitos de papel y tenían un anuncio muy gracioso de un ratón que bailaba. Un ratón que olía los pies y le damos a Macuco, ¿no? Eso que bailaba. Se caía. Porque le cantaban los pies. Porque le cantaban, sí. Aunque el mío es de Bayer, el mío es Fungusol. Que viene de Baviera, ¿no? Viene directamente para ti, ¿no? Me los traen directamente en el AVE. Hay muchos remedios, Hay también un desodorante de pie. Eso remedio a Maya. Lavarte los pies depende. ¿Tú sabes una de las cosas con las que se te quita lavándote los pies con lejía?
Tú te echas... Con leña pura no, con leña con agua, ¿no? Rebajar con agua, por supuesto, ¿no? Y Con con agua fuerte. Claro. Te lo deja todo. Y lo mejor que hay con una sierra mecánica, vamos, por el tobillo. Ya está, eso ya no huele nunca más. Coño, corta por lo sano, de ahí viene. ¿Habéis tenido que soportar una vez olor a pies fuertes? Bueno, Yo, tú sí. en el mundo del Mira, deporte... sí, yo ¿no? por mi hermano que le olía mucho los pies, recuerdo un día que le dio por echarle a los zapatos colonia. Crossman. Qué mala Colonia Crossman. Yo llegué a mi casa de madrugada y cuando desde abajo yo vivía en una casa de 2 plantas, ¿no? Desde abajo ya era un olor, una sirena. Joder, pero esto es lo que es. Cuando yo llegué le tuve que tirar los zapatos por la ventana. Bueno, yo tuve que me tirar los zapatos por la ventana. Y yo digo que te vas a morir. Ya no era por mí, era por ti que te vas a morir. Luego con el tema del fútbol, pues cada uno de un padre, una madre, como digo yo, y uno más aseado, menos aseado, olor a pie. Y en los cuarteles también era típico del que hiciera la mili de una pesta a pie horrorosa, ¿no? Sí, Quique... No, sí, en los vestuarios, en este caso mío del rugby, sí, había olor a pies de algunos personajes perennes. Raúl. En algún viaje de fin de curso, compartes habitación y claro, uno sabe cuál es la higiene tuya. Ahora después a un colega sí lo conoces del instituto igual. Ahora cuando cuando dices tú ahí, digo, yo los pinreles, tela. Pero bueno, pero verás, se soporta, te cambias de habitación y ya está. Yo tenía antes lo autodefiní como una enfermedad que era piefobia, ¿no? Me lo inventé yo. Y es que yo tenía una fobia totalmente a los pies. A mí no me podía tocar nadie con un pie. Yo era horroroso. Vale, pero que no le tenías fobia a tus propios pies. No, a mí que me tocaran con un pie. Yo era... Pero un pie masculino o femenino. Del que fuera, me daba igual. O sea, yo... Porque yo un pie femenino sí. No. Un tío con los pies me da... Mira, yo a mí estaba en mi casa y llegaba una de mis hermanas, cuando vivíamos todos en casa de mis padres, ¿no? Y que cruzaba las piernas en el sofá y te tocaba con el pie desnudo y yo era de los que me tenía que levantar y me iba al baño y me daba con la manopla. O sea, era una cosa obsesiva. No había quien me tocara con los pies, incluso ya de mayor, con pareja, y incluso de rozarte los pies, no podía. Lo que pasa es que se me quitó a raíz de tener hijos, que claro, ya me ponía a mis hijos los pies, ya se me fue quitando, y hoy en día si puedo tocar un pie es el de mi mujer, ¿no? En ese caso, pero que tampoco es... Hombre, a ver, si ella un día le duele algo y no se puede echar, pues yo sí le tengo que dar una crema en los pies. Hemos pasado de tocar pelo a tocar pie, ¿eh? Exactamente. Pero no podía soportar que alguien me tocara con los pies, era horroroso. Es que era tocarme a alguien con los pies y a darme una friega con la manopla, ¿no? Pon un masajito en los pies mola. Sí. Yo digo que... Que te lo den, pero yo darlo... Bueno, verás, yo no tengo esa cosa, esa aprensión por tocar pie. Hombre, evidentemente no le va a tocar el pie a todo el mundo. Pero hombre, pero si tiene y Raúl, se te quieto, que está lo mío. Pues como lo de Parficho, ¿no? Le hizo un masaje en los pies, pues igual. El mundo del pinrel, claro, y tenemos que hablar indefectiblemente del mundo del calcetín, ¿no? Calcetines todo el año, Manu ya se ha decantado, ya incluso con su Pinky. No sabía que se llamaba Pinky, pero vamos, sí, eso que... Hombre, si llevas una sandalia fresquita no te va a poner. Yo casi tengo todo el año menos, evidentemente en verano que suelo ir mucho en chancla, pero... Sí, pero si te pones, por ejemplo, unas zapatillas deportivas, en verano las llevas con calcetín, pero el calcetín baja ahí todo hasta abajo, ¿no? Hombre, claro, no lo levantamos. Hombre, que hoy en día están los calcetines estos tobilleros, ¿no? Son muy no bonitos. se ven ya feos, ¿no? Pero claro. Antes tenía que poner lo que tú dices, el calcetín blanco hasta media del tobillo y se te veía. Por cierto, está feo calzado deportivo con calcetín negro de vestir, está feo, ¿verdad? Sí. Feísimo. Está muy feo. Igual que zapato y calcetín blanco también, ¿no? Ni a Michael Jackson le quedaba bien. Ni a Michael Jackson le quedaba bien. Hubo una época que el calcetín blanco con los zapatos era lo más... No, puesto en mi vida. Oye, hablando de pinreles, o sea, curioso cómo, dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos, a las zapatillas deportivas se le llaman de una forma u otra. Por ejemplo, yo siempre le llamaba botines. Ahora Botines. ya de unos años acá, ahora de hace unos años le llamo deportivo. Pero yo de siempre le llamaba botines. Yo le sigo llamando botines. Yo le llamo botines, ¿Quique? No, hombre, no, yo también botines. Lo que pasa es que, por ejemplo, sé que en Cádiz normalmente son tenis, ¿no? Tenis. Los deportes. Los deportes. Sí. Con Yo Paco, ya le llamo con Paco Gamero. A mí yo ya me acostumbro a llamarlos deportivos, pero yo cuando conocí a mi mujer le llamaba botines. Sí, ¿tu mujer cómo le llama? Mi mujer deportivos. Deportivo. Le llamamos deportivos. En Madrid, playeras. Playeras en Madrid. Playeras en Madrid. Sí, claro, sí. y como no sabes lo que es la playa... No sabes lo que es la playa, tampoco sabes lo que es una zapatilla deportiva.
Sí, pero no se ve, por ejemplo, en las tiendas aquí, aunque todo el mundo aquí en Sevilla las conoce como botines. Zapatillas de deporte ponen aquí, ¿no? En las tiendas no pone botines. No. Deportivo. Nada. Pero, deportivo. Oye, ya que estamos en Sevilla, vamos a reivindicar lo nuestro, ¿no? Porque realmente el botín, que cuando hablas con alguien de fuera, te dice, sí, pero el botín es media Claro, caña, es que ¿no? mi mujer que proviene de la tierra del calzado y de los dátiles, que es de Elche, y de las palmeras, en fin, tiene esa figura palmera que tiene. Entonces mi mujer, el botín es el voto medio, digamos, ¿no? El de tobillo, ¿no? El voto medio en el España, voto medio en España es de Ciudadanos. Centro derecha. El botín como calzado, haciendo uso de lo que es el que llevaban los gastres, por ejemplo, un tipo de botín que llevaban los gastres en los años 20, que es así, negro, con el empeine en blanco, típico. Sí. A eso se llama botines. Eso es el botín. Ya después son zapatillas. Pero claro, aquí pues son zapatillas de deporte, ¿no? Es, digamos, lo más normal. Pero claro, a mí dicen zapatillas y a mí se me vienen las típicas estas zapatillas. La babucha. La babucha, la que es así de cuadradito, que la suela es amarilla. Eso es un homenaje a esa babucha, ¿eh? Es una babucha. Es una babucha. Con la que tu madre te pegaba, pero no con la goma, sino con la parte de la felpa. Hacía mucho ruido, como cuando le pega un perro, ¿no? Igual. Eso. Que esa babucha, ¿sabes cuál es, no? Sí, la babucha de toda la babucha de paño a cuadraditos, que tenía dos suelas. Tenía una suela marrón acolchada y luego una muy finita amarilla. Que la primera con grumo. Que va recogiendo toda la pelusa de la casa. Y se despegaba. Se despegaba. La amarilla finita de la de los grumos marrón se despegaba por la acción calorífica del brasero. Y entonces te levantas, y entonces era muy normal, bueno, ahí tengo yo que contar un animalicidio que cometió mi padre con una babucha de esa sin querer, hombre, porque yo no sé si contar esta anécdota. Se compró mi hermano un pollito esto amarillo. Oh. ¿Te conoces esa anécdota? No, pero me lo imagino. No, ya... Pollito y babucha, pues ya está. Babullicidio. Que se refugió el pollo en la babucha. No. Se compró mi hermano un pollito de estos amarillos, y entonces teníamos en casa una alfombra de tonos marrones, ocre, amarillentos, y entonces mi padre durmiendo la siesta, claro, mi hermano emocionado, papá, mira, que me compró un pollito, ven, papá. Entonces mi padre, el pobre hombre, pues, claro, se levantó, se peinó con su peine de plástico, imitación, no sé qué, se echó su agüita en la cara, tal como pudo. Y claro, el hombre, el pollito, ¿dónde está el pollito? Y claro, entró el hombre en la alfombra, que no vio el pollito, y entonces marchó sobre el pollito con la babucha, hizo prensa, y ahí acabó la historia del pollito. Venga, el pollito pío. No, es el pollito lito, el pollito pío. No, de tipo de cinipío. Pobre, sobre todo, aquello fue una cosa que, hombre, imagínate. Hubo un antes y un después en tu casa, ¿no? Hubo un funeral. Y claro, y eso marcó mucho, ¿no? O sea, que decir que muchos niños vimos eso, ¿no? Tripas, cosas. Tripas, cosas. Claro, todo lo que lleva el pollito dentro, ¿no? Claro. Para afuera, tú como si fuera un tubo de pasta de dientes. Bueno. El Pinrel, según el profesor, ¿algo más que añadir sobre el Pinrel? No, la verdad es que además que es eso, la sección que se utiliza siempre en mi casa es la del pie mal oliente, o sea, no... El pie que huele mal. No, un Pinrel directamente. Y también tengo que decir, por ejemplo, dice que Pinrel viene del caló, ¿no? Viene del rumano. El rumano, la lengua caló, ha dado muchas palabras así, por ejemplo, chorizo el otro día buscando. Oye, ¿dónde dice chorizo? ¿Del caló? Del chorar. Chorar en caló es robar. Y de ahí pues entonces ya lo de chorizo. O sea, bueno. Chorizo no viene del embutido. Igual que currar. Pero lo que pasa es que en caló no es currar, es currelar. El currele, el currelar, eso viene también del caló. Del calor que va haciendo ya. Bueno, le ponemos esto un puntito. Vamos a poner un puntito.
hasta aquí el zafarrancho Vilima de esta semana. Ya saben que pueden volver a escucharnos en directo dentro de 7 días y que ahora, calentito, sale el podcast. Yo me voy corriendo, que he quedado con los chavales de mi curso para pintar en el muro de torneo. ¿Y tú, Manu? Me voy para el jueves a comprar una jaula por pájaro. Yo a ver si encuentro el último disco de MC Hammer en la Alameda. Y yo me voy a comprar un patito en la alfalfa. ¡Ole!